rompo las rutinas. Si algunas te aplacan y otras te salvan la vida. Cuando creí que ya me la sabía, llegaste pa' llenarme los ojos de intriga. Quizá peque de egoísta empedernido, porque cuento la tristeza y la felicidad la vivo. Convivo con el vacío y lo convido hacia el alojo de otro oído para no hablar solo conmigo. Y en algún momento tengo que salir. No puedo estar viviendo todo el día en mí, buscando las razones de lo que no es, o las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final, la multitud que corre sin saber por qué, buscando algún resquicio para respirar y transformar la sombra en una luz más fría. Vuelvo a caminar, queriendo encontrar alguna señal en el tiempo. Hoy vuelvo a soñar, a imaginar alguna señal todo el tiempo. El hastío de amoldarnos a los hábitos que dictamina el juez colectivo de lo válido. Me animo a lo lento y perceptivo de mi ánimo, aun cuando lo sensible muere en manos de lo rápido. Ya entendí por qué gusto de lo cálido, que pensar en vos es como acercarse al fuego, ese que hizo cenizas del oráculo, incinerando destinos para escribirlos de nuevo. Cataratas en el iris por un casi catarsis, frases que no pasan por la vis. Es así aunque te suene antítesis, a veces la crisis está a un paso del oasis. El tiempo ya no suma ni resta, solo está orquestando su obra maestra. Cada quien desarrolla su papel en esta apuesta. Dudo que alguna vez la vida haya sido nuestra. No molesta, hasta genera alivio saber que no sé si alguna vez seré yo mismo. En esta ciudad se escuchan cantos y delirios, llantos y jolgorios brotan de un cielo de ritmo. Y en algún momento tengo que salir. No puedo estar viviendo todo el día en mí, buscando las razones de lo que no es, o las explicaciones de lo que no fui. En esta maratón que no tiene final, la multitud que corre sin saber por qué, buscando algún resquicio para respirar y transformar la sombra en una luz más fría. Vuelvo a caminar, queriendo encontrar alguna señal en el tiempo. Vuelvo a soñar, a imaginar alguna señal todo el tiempo. Volvimos y ahora somos un montón. Sí, ¿Me muchas. escucha? Yo no me escucho. Pero si usted me escucha, alguien más nos está escuchando. Bueno, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Así está parece? bien, así está bien. Muy bien, acá estamos. Acá estamos y ya tenemos nuestras invitadas en la mesa. Nos faltó seguramente algún tiempito para terminar de pulir algunas cosas, pero lo vamos a alargar todo acá mismo, para sumar a toda la audiencia a esta conversación, a esta mesa de intercambio que tiene un montón de temas que por supuesto que no vamos a terminar de desarrollar en estos 40 minutos más o menos, o un ratito que le vamos a dedicar, pero sí nos parece fundamental e importante abrir la conversación, abrir el debate, sumar voces, todas las que tengan ganas. En este caso, hoy tenemos a Dayana Yaima, que es joven periodista de la casa, experimentada en diferentes temas, canta excelente además. Tuve el placer de escucharla. A Julia Alcaín. No tan joven. No tan joven, pero es de joven como yo, así que Claro, es joven. Es joven. ¿No? Somos de las jóvenes de esa... Una señora joven. Como una señora decimos joven. nosotras. Nos asumimos señora, pero estamos muy bien. Y a otra joven, que es Eugenia Carrizo, aunque no se quiere hacer cargo, la vamos a invitar a que se haga cargo. Exactamente. Ahí está. Ahí aparecemos todas en pantalla. Nos vamos a ir acomodando para que nos veamos todas. Euge, ahí juntate un poquito más al lado de Julia. La intención, Julia y Euge vienen representando hoy a reuniones feministas y Dayana es nuestra mirada femenina del caletense que nos va a ayudar también a charlar sobre estos temas. Bien, largamos el temario y vamos conversando. La intención es que primero me cuenten qué es reuniones feministas.
vemos que de pronto este año, en estos pocos meses del 2026, Reuniones Feministas está participando socialmente, públicamente y bueno, ¿qué es primero? Bueno, primero saludo, gracias Marina, gracias compañera Eugenia. Eugenia, ahí está, para decir por el nombre, gracias Euge por la invitación, por poner en la mesa este tema, como dijiste vos, que tan convocante, tan conmovedor, por lo menos para nosotras, y bueno, por abrir este espacio. Nosotros con Euge estamos como representando, poniendo la voz, pero somos un grupo grande de mujeres que inició de manera no tan grande, pero hace más de 10 años y tuvo sus vaivenes, pero iniciamos a fines del 2014, 2015, antes del primer Ni Una Menos, 3 de junio de 2015, acá en Caleta Olivia, nos reunimos algunas mujeres atravesadas, interpeladas, conmovidas por la violencia machista y con ganas de hacer algo con eso en el espacio público. Empezamos a reunirnos, a leer, a estudiar, a compartir, como hacemos muchas mujeres, ¿no? Compartir lo que nos pasa por el hecho de ser mujeres con la vida pública y no pública. Y bueno, y surgió también participar y convocar al 3 de junio, el primer Ni Una Menos, y fue cerca también del femicidio de Rita Bejarano, acá en Caleta Olivia, y fue una marcha multitudinaria, como casi nunca ha habido, por lo menos en Caleta, en torno a temas vinculados a la violencia de género o a la violencia machista. Y a partir de ahí, bueno, seguimos sosteniéndonos algunos años, después medio que reculamos. Y en este tiempo tan complejo, tan difícil, tan conmovedor también para toda la sociedad argentina, pero especialmente para las mujeres, nos vimos, recién hablábamos con Euge, nos unió el espanto y también el amor, por encontrarnos y plantar bandera, hacernos algunas preguntas, conversar acerca de qué entendemos por el feminismo y ponerlo de nuevo, digo esto, ponerlo de nuevo en la escena pública, a la discusión en torno a lo que significa ser feminista y cuáles son como nuestros reclamos urgentes, nuestras denuncias urgentes, nuestros dolores urgentes frente al avance de políticas fascistas, machistas, misóginas, que naturalizan la violencia, ¿no? Que, decimos básicamente que ha habido un retroceso enorme en políticas públicas, en financiamiento, a nivel institucional, especialmente a nivel nacional, y también un retroceso, un cuestionamiento simbólico, ¿no? De lo que suponíamos eran consensos a los que habíamos abordado y que no había vuelta atrás. Pero evidentemente sí, ha habido una vuelta atrás o hemos retrocedido, decimos algunos casilleros, entonces nos parece necesario volver a aparecer, volver a encontrarnos como mujeres y disidencias y decir, bueno, eso, acá estamos, para levantar la voz, poner el cuerpo, pensar juntas y también, y una cosa que salió mucho en las reuniones, escuchar. Y hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Que estamos atravesando esta situación a nivel nacional y también a nivel local, ¿no? Con todas las variables que tienen que ver con nuestra zona, con nuestra localidad, que tiene particularidades bien distintivas, ¿no? Es una zona extractivista, con determinado tipo de trabajos que definen una forma de vincularnos, con determinado clima. Bueno, entonces también plantear una agenda local, ¿no? Que tiene que ver con el feminismo. Así que bueno, eso, somos un grupo hasta ahora, estaba contando en el grupo de WhatsApp que tenemos, somos cerca de 25, y van sumándose, ahora creo que ya estamos cerca de 30, pero ahí vamos, estuvimos presentes el 8 de marzo, también ayer en la conmemoración del 24 de marzo, 50 años del golpe militar, plantando bandera y uniéndonos eso para levantar la voz frente a los dolores que estamos atravesando y el horizonte que queremos construir. Eso. Me parece muy importante también esto de ocupar el espacio, ¿no? De nuevo estar en una plaza, en una marcha,
en una reunión, porque hay, no voy a decir nada nuevo, hay una campaña por el individualismo, por fomentar el aislarse, el no mirar al otro, o que no te importe lo que le pasa al otro si vos te salvás. Entonces, volver a ocupar el espacio, a reunirse, a poner en común, a escuchar, a dialogar, a debatir, me parece necesario como forma de vida y de resistencia, y particularmente del feminismo también, ¿no? Como una forma de mirar el mundo. Y me gustaría preguntarles cómo vivieron como agrupación y como mujeres, ¿no? ¿Cómo vivieron el 8M este año? Bueno, buenas tardes. Y la verdad es que, bueno, nos agarró esto, unidas otra vez, en octubre del año pasado, fue que en la casa de la señorita éramos 5 y fue como, ¿qué hacemos? Claro. Estábamos abatidas, como dice, atormentadas de todo lo que estaba sucediendo y bueno, fue un poco revolver un poco las tripas y decir otra vez comprometernos y bueno, lo que implica eso para nosotras. También, claro. Y bueno, hacía mucho que no estábamos en actividades así públicas o espacios y demás. Entonces, por suerte, la realidad es que de octubre a marzo nos agarró juntas. Ya habíamos convocado quizás un poco a otras compañeras de lucha. Entonces, y nada, nos enajenamos un poco con la fuerza joven, como siempre, Claro. que nos transmitió eso. Entonces, bueno, el 9 salimos. La realidad es que para mí, personalmente, localmente, bueno, un poco como siempre las marchas, si bien hicimos un poquito de ruido, así que estuvo bueno, pero después la realidad, ver un poco las redes, fue como llenarme de energía, digo, en conjunto con esto, ¿no? Con justo estar en sintonía de habernos vuelto a juntar, de habernos vuelto a reunir, a hablar, a hacer un poco de catarsis. Nos estaba costando un poco esto del compromiso, digo, también todo, ¿no? Todo lleva un poco a esto que vos decís, como bueno, hasta dónde me comprometo, hasta dónde me da la energía, hasta dónde no me atraviesa tanto, ¿no? Cada cual está atravesando sus propias luchas, sus batallas, y entonces se hace un poco difícil, pero bueno, creo que nos agarró en esto, en el pavor que dice... Hay algo común ahí, exacto, que se va encontrando cuando uno va hablando con el otro, exacto, ¿no? tal cual. Y bueno, eso estuvo bueno, revalorizar otra vez el espacio que quizás no le encontrábamos forma todavía, o estábamos un poco como, y bueno, ¿para qué lado vamos? ¿Para qué lado apuntamos? Todavía seguimos un poco en eso, pero bueno, creo que la armonización de eso fue esto, ¿no? Encontrarnos a decir, bueno, somos 30, llegamos a 25 en el grupo de golpe, yo quiero esto, ay, me encanta que me hayan llamado, o cosas así, bueno, fue como un golpecito así de energía. Y después ver esto, las movilizaciones en las ciudades grandes, bueno, que la realidad fue que nadie, ningún medio nacional mostró la marcha, por ejemplo, del 9 solo fue discutir por qué no marcharon el 8 y marcharon el 9. O claro, sea, ¿por qué pasaron el feriado el lunes y el domingo desviar fue el la 8? atención. Exacto. Desviar la atención. Claro. Desviar completamente la atención, y para mí particularmente eso fue como un shot de adrenalina otra vez, de decir, bueno, realmente estamos acá y no somos tampoco lo que nos quieren mostrar, ¿no? Esto de que la gente no se moviliza, de que la gente no está organizada. Hay un montón de mujeres organizadas en el país, y si bien, bueno, a costa de las políticas que se encuentran hoy y demás, que obviamente tenemos mucho que debatir de estas cuestiones, pero creo que en eso personalmente me llenó mucho más de energía, que es decir, bueno, no, el lugar sigue siendo la calle y esto es colectivo y vamos por ese lado, y no somos tan pocos tan pocas como parece que lo que nos quieren mostrar. Sí, creo que hay muchos espacios de intercambio o de resistencia o de reunión o de encuentro o de debate, y que cada uno va encontrando el suyo, ¿no? El feminismo creo que es uno, y creo que es uno de los temas que entra en la batalla cultural, en aquello que quieren
poner como desarmado, desarticulado y como minimizar esa participación. Y no lo es, digamos, es parte de esos temas que necesitamos seguir charlando y debatiendo. ¿Cómo, me gustaría sumar un poco también la reflexión sobre el 8M en el sentido de todo pasa tan rápido que en el mismo marzo tenemos un 8M y tenemos el 24 y tenemos la vida y tenemos la guerra y tenemos un montón de cosas ¿cuál es el momento o cuál es el tiempo necesario para la reflexión? Por eso me interesaba por ahí que antes que termine marzo, este es nuestro primer programa de la temporada, poder seguir dándole espacio o tiempo a los temas que nos atraviesan sin solamente tener que responder el efeméride, ¿no? Es como, sí, es un punto en el calendario que nos pone la atención, que nos hace parar, que nos hace organizar actividades, que nos reúne, pero los temas nos siguen atravesando todos los días. ¿Cuál sería el siguiente paso? Les consulto, les pregunto a ustedes, para salirnos de la efeméride y que podamos, creo que esta es una manera, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, pero meter el tema en la agenda, en el debate, en la charla, en la verdulería, en los medios de comunicación, de manera permanente. Yo tengo una respuesta igual, pero me gustaría escucharlas. Bueno, no sé si hay receta para esto. Creo que tu programa se llama El Poder de la Palabra, ¿no? El programa. Lo que construyen las palabras. Bueno, pero iba por ahí, iba por ahí. Era por ahí. Me quedó como resonando lo que construyen las palabras. Creo que, bueno, concretamente uno de los retrocesos al que asistimos hoy es un retroceso en términos simbólicos, o insisto, ¿no? O consensos que creíamos saldados, no solamente con este tema, con otros también, pero bueno, vamos con este. Están siendo como puestos entre signos de pregunta, cuestionados, ¿no? El presidente de la Nación dice, por ejemplo, que quitaría la figura del femicidio como un agravante al homicidio de mujeres en situaciones de violencia de pareja o de algún vínculo cercano, vinculado amorosamente. Bueno, está planteando que los derechos son iguales para todos, que no habría ninguna diferencia entre hombres, mujeres o disidencias. Entonces, ahí hay un retroceso simbólico importante que creo que hay que, como decíamos hace un rato, de nuevo poner sobre la mesa, pero corriéndonos de un lugar mesiánico, ¿no? O iluminista, o que vení que te explico cómo son las cosas, sino intentando poner sobre la mesa que esto es un problema. Yo creo que el punto de partida es que todos y todas podamos ver que hay un problema acá. Es como el paso 1, ¿no? Si no, estamos como en paradigmas distintos, no podemos ver ninguna salida si no vemos que hay un problema, digamos. Nadie va a pensar formas de abordar algo, si antes no ves que hay ahí un reconocimiento de que hay violencia, de que hay desigualdad, de que las mujeres no gozamos de la misma manera los derechos de los que gozan los hombres, que no es un problema de mujeres contra hombres, sino que es un problema estructural vinculado, bueno, al patriarcado que ordena la organización social de nuestro capitalismo, el capitalismo que habitamos, y que nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? Pero creo que el gran desafío, que, insisto, creíamos saldado, pero no, es habitar de nuevo el conflicto, el problema, hacernos preguntas, escuchar al que dice el feminismo se pasó de moda, ¿no? Que digo, se escucha mucho esto, ¿no? Como ya fueron, ¿no? Ya pasó de moda. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué? Y escuchar miradas distintas y poner no solamente una especie de festival de opiniones, sino poner también la tradición que hemos construido, digamos. Hay mucho escrito, hay mucho investigado, hay mucho construido en términos teóricos sobre esto que se llama perspectiva de género, ¿no? Que básicamente es, veamos la desigualdad que estaba invisible hasta hace un tiempo, ¿no? La desigualdad, la violencia, el ejercicio de poder, las jerarquías que hay y que las naturalizamos, las invisibilizamos, las dejamos pasar, no sé. Entonces creo que ahí está el punto 1 y de nuevo, tanto en las escuelas, con la recuperación de la ESI,
en los espacios públicos, en la calle, en los medios de comunicación centralmente. Dar de nuevo la batalla, ¿no? Pero la batalla en términos también de escucha, ¿no? Claro. Porque creo que ahí hay una clave para que no sé, yo siempre digo esto, para que ni siquiera mis hijos, mis nietos vivan en un mundo, no sé si sin violencia, pero con menos violencia de género. Porque si no, no hay otra manera. Las políticas públicas no nacen de las ideas de algunos diputados o senadores. Las políticas públicas nacen de el fragor del pueblo, de la calle, de los reclamos. Y un reclamo nace cuando alguien ve que hay algún problema y lo plantea. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es por ahí, ¿no? Como bueno, de nuevo, digo lo que decía al principio, poner sobre la mesa de discusión de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, qué tiempo estamos viviendo, es un problema para vos, por qué sí, por qué no. Claro. Y que la escucha realmente sea una escucha activa, porque a veces creo que estamos como muy enfocados en dar una respuesta, más que en escuchar. Entonces quizás podemos tener opiniones diferentes, pero yo puedo tratar de, bueno, de entender tu punto de vista, incluso de, no sé si ceder es la palabra, pero decir, bueno, yo pienso esto, por mi historia, por cómo crecí, o etcétera. Pero bueno, creo que vos lo remarcaste varias veces, esto como que la escucha activa, de decir, bueno, te escucho, trato de entender tu punto de vista y trato de registrar eso como un problema. Exacto. Claro. Sí. Porque si no seguimos en la misma. No, y además a mí, por ejemplo, me pasaba que yo a mis 16 años no dimensionaba, digamos, todas estas cuestiones desde lo que es lo comunicacional, ¿no? Trabajando en un medio. Y a medida que vas creciendo, te vas escuchando historias, escuchando otras experiencias. Entonces terminás haciendo visible y poniéndole nombre, ¿no? A eso que por ahí te pasa, no sé, esto de que el hombre siempre está explicando lo que uno quiere decir constantemente al aire, o también que muchas veces la mujer dentro de los medios, hoy en día en Caleta estoy viendo un poco menos eso, pero mayormente la mujer suele estar diciendo la temperatura, la hora, los contactos, y no habla de temas más complejos como lo que es la política, la economía, mucho menos deporte. Entonces, son cosas que también hoy en día las empiezo a detectar, y está re bueno eso también, poder verlo y al mismo tiempo escuchar, insisto, ¿no? Otras historias y entenderlo, eso por sobre todo. Entonces, por ahí está re bueno los espacios de escucha y también de charla, para que, no sé, los adolescentes, por ejemplo, tengan ese espacio como para ir a expresarse y decir, che, me está pasando esto, ¿está bien? ¿Está mal? ¿No? ¿Ustedes creen que las nuevas generaciones se están involucrando más o no? Porque yo creo que hay como mucha información, porque es todo muy en las redes, pero realmente, como ustedes dicen, poner el cuerpo, ¿se involucran o no? Uy, es un re tema ese. Es un re tema. Sigamos por lo otro. Y Cambio de tema. claro, ay, cancelado. No sé, la verdad que no puedo dar una respuesta así con tanta académica, certeza, porque Claro. va a ser una opinión absolutamente sesgada lo que podría aportar a tu pregunta. Me parece que es central. Yo lo que sí creo es que no podemos endilgarle a las juventudes, a las adolescencias, el estado de cosas que vivimos hoy, ¿no? No, por supuesto. Que en gran parte la responsabilidad de los adultos en términos de incluirlos en estos tipos de discusiones. Y como bien lo dijiste vos, de discusiones, que no significa el todo vale, ¿no? Digo, claro. Pero incluirlos y respetar el derecho a la participación, el derecho a tener una voz propia, tanto en las escuelas como en los medios de comunicación, como en otros espacios públicos. Me parece central. Digo, creo que los adultos, no solamente desde el feminismo, sino tenemos como una tendencia al adultocentrismo, ¿no? A suponer que nosotros tenemos, no sé, una ristra de verdades definitivas y lo único que tiene que hacer el adolescente, joven, ni hablar el niño o niña, es incorporarlas, porque yo soy la representante del bien y de lo bueno y de lo bello en el mundo, entonces entendé cómo es el mundo, fin, y seguí estos pasos. Y obviamente el adolescente, el joven, se resiste a eso porque para construir su propia identidad necesita separarse del adulto que le impone.
Pero ahí creo que hay uno de los desafíos más grandes, ¿no? Incluir a los adolescentes y a los niños y a los jóvenes en estos debates públicos, escuchando, dando lugar al derecho a la participación real, ¿no? Porque digo, hablamos mucho de derechos de niños, jóvenes, adolescentes, pero desde un lugar casi proteccionista, ¿no? El derecho a la salud, a la alimentación, a la escuela, a la vivienda, a la familia, etcétera. Y la voz de los niños, las niñas, los adolescentes, ¿quién la toma en cuenta seriamente, ¿no? En la construcción de lo público, ¿no? Digo, ahí creo que hay un desafío enorme. Y ni hablar el atravesamiento, que no solamente lo tienen los niños y los adolescentes, por los medios de comunicación, por los algoritmos, por Tal cual. Sí. nosotros también, digo. Sí, nosotros también. Y estamos absolutamente atravesados por eso. Hay un enorme tema en poner bajo la lupa qué nos pasa a nosotros con esa experiencia de virtualidad que tenemos todo el tiempo para relacionarnos, ¿no? Ya ni conversamos. Por eso son tan importantes. Audios, no conversamos. Los adultos, no sé, tampoco los niños, los jóvenes, tampoco a veces, no sé. Por eso son tan importantes. Llamas a alguien por teléfono y sos un impasivo. Sí, realmente. Sí. Por eso nosotros viri, el diálogo, la escucha, pero después en lo cotidiano, por eso lo de las redes y los algoritmos es tan importante. En lo cotidiano es como complejo sostener una conversación real, ¿no? De mi punto de vista, dame el tuyo, listo, besito, cada uno para su lado. Claro, por eso vuelvo a poner en valor los espacios de participación social, ¿no? Yo creo que a nivel general los espacios de representatividad política, social, cultural están desarmados. Y todo aquello que comience, bueno, después que se desarma o se rompe algo, toca volver a construirlo, se va a volver a construir de una u otra manera con algún u otro representante o representada, pero creo que siempre estamos ahí en construcción. Y ahora, bueno, veremos qué espacios, ¿no? Qué nuevas formas se va tomando también la participación, porque es algo que necesitamos sostener como seres humanos, ¿no? Más quienes no nacimos en la virtualidad, ¿no? Estamos como sí abstraídos en el algoritmo, en las redes, pero bueno, en algún momento yo fui otro ser social y creo que en este momento de la crisis es cuando de alguna forma necesitamos volver a ser parte de algo, ¿no? Más allá del cuidar del núcleo familiar más directo o del trabajo, pero bueno, volver a nutrir esa mirada más colectiva. Que bueno, que creo que el feminismo es una, ¿no? Hay otras, muchas también, pero el feminismo es una de ellas, de esas formas de volver a encontrarnos con un otro. Hoy también queríamos conversar sobre el caso de Ada Barroso, el femicidio de Ada Barroso, que fue quien murió el 11 de marzo, si no me equivoco. Ahí estamos viendo el afiche que ya está circulando en redes sociales, por WhatsApp, que están convocando a la marcha que se va a realizar el 27, es este miércoles. Muy poco tiempo ha pasado de lo que le sucedió a Ada. Ha sido una tragedia, algo muy movilizante. Me parece interesante el pedido de justicia, que lo podamos sociabilizar en medios de comunicación, que lo podamos charlar en nuestra mesa, porque hay cosas que nos atraviesan como sociedad y una de ellas es el pedido de justicia, ¿no? Por ahí es donde dejamos de lado, soy de acá, soy de allá, te pongo like, acá no te pongo, comento, no te comento, pero si hay algo que nos atraviesa es cuando es esta idea de justicia por un ser humano que murió, en este caso, a manos de un varón, de un hombre, Navarro. Y bueno, y también Reuniones está convocando, acompañando para las actividades que se van a realizar durante esta semana. Sí. Bueno, hoy a las 5 de la tarde era la conferencia de prensa que daba su hija afuera del juzgado, pero bueno, Valerie. Y bueno, nosotros desde Reuniones Feministas nos sumamos a un foro de emergencia que vimos una convocatoria. En ese lugar se presentó
Valerie. Valerie, disculpen, me sale Natalie, pero Valerie, y bueno, pudimos hablar con ella, presentarnos un poco, bueno, todas las mujeres que estábamos en esa reunión. Obviamente, bueno, nosotros desde Reuniones Feministas brindamos nuestro acompañamiento y la participación activa a lo que ella esté dispuesta o tenga ganas en ese caso de plantear al pedido de justicia de su mamá. Ella, bueno, estuvo su abogada también, donde nos explicó un poco los marcos legales, ¿no?, de la causa. Y bueno, ¿por qué lo denominan femicidio? ¿Por qué lo denominan femicidio? Lamentablemente son claras, han salido en todos lados las pericias del cuerpo de ella. Es claro que murió en manos de su expareja, chico Navarro, Sergio. Me parece importante dar el nombre y decir que es un femicidio, ¿sí? A lo que vos decís, el pedido de justicia, coincidimos, creo que la mayoría de los caletenses, he visto comentarios y demás, y el pedido de justicia existe, está. Pero aclarar esto, es un femicidio, ¿sí? Es una mujer violentada y que la mató un hombre por el solo hecho de ser una mujer. Y creemos que es fundamental que la carátula sea la que tiene que ser. Van a pasar a fines de este mes, creo que el 30 más o menos, según lo que explicó la abogada, los 10 días que tienen para dar el juez para dar la sentencia, de si espera la sentencia en prisión o en el domicilio. Claramente el pedido de Natalie es que esté preso, que espere la sentencia preso y que sea juzgado por femicida, porque fue un femicidio. Así que bueno, mañana a las 5 de la tarde se pasó la conferencia de prensa que iba a dar ella, junto con su abogada y demás representantes de un montón de sectores acompañándola a ella, y si no, convocar para el viernes 27 a las 5 de la tarde en el Gorosito la movilización por pedido de justicia de Ada. Así que invitamos a todas y a todos. Creo que es muy importante que acompañemos como comunidad, como ciudadanos, como mujeres, hijas, hermanas y bueno, todo. Así que nada, esperamos que el viernes podamos acompañar todos a lo que tenemos, la presencia para exigirle a quienes les corresponde, en este caso el juez, fiscales, la perspectiva de género sobre todo. Jueza Rosa González y bueno, también está muy clara la información en relación a la muerte de Ada, ¿no? Y los 3 puntos que piden, que creo que se aunaron y que entiendo que Reuniones también lo comparte, es el pedido de la carátula de femicidio, exigiendo justicia en este sentido, como la muerte de Ada como femicidio, la prisión preventiva, que el responsable espere el juicio tras las rejas, y una condena perpetua por una sentencia ejemplar que traiga paz a su familia. Entiendo que en estas jornadas, entre hoy y mañana, están siendo las testimoniales de varios convocados para ese fin, y el proceso está siguiendo su proceso, su ritmo, su forma, pero también destacando que ha faltado la perspectiva de género en el accionar, en el tratamiento del caso. Más allá de esto, que estaría bueno que en algún momento lo podamos desarrollar por ahí con la letrada que representa a Valerie, me interesaba poder conversar con ustedes y en esta mesa la forma en que se ha abordado, ¿no? Como para hacer una bajada también del 8M y la forma en que los medios de comunicación, pensando o analizando solamente los titulares de las noticias, han tratado este tema de Valerie por hacer foco en esto que hoy nos atraviesa y nos convoca, pero podría ser cualquier caso, ¿no? Cualquier caso de femicidio, que tenemos un montón lamentablemente para analizar. Pero les quiero compartir, ahí está, he hecho algunas capturas de las noticias que han circulado en redes sociales
para que pensemos juntas cuál es la perspectiva de género, si existe o no, en los titulares de las noticias que leemos. En este caso, en relación a Ada. Cuando sucedió lo de Ada, que fue en la madrugada, inmediatamente los medios comienzan a lanzar titulares, creo que en búsqueda de el morbo y de armar el espectáculo y de generar tráfico y que entre las notas de una manera totalmente cruel y bestial. No es este el ejemplo, después va a aparecer, pero pensemos en uno más. Si tenés uno más, a este. Este es uno de los ejemplos y lo traemos ahí a Mauro Zeta, que va a caer en este análisis, pero podría ser otro, ¿no? Fueron muchos titulares que replicaban sin mediar ningún tipo de registro en el impacto que tiene, ¿no? En el otro, ver los familiares leyendo, hablando de su vida íntima, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo ya automáticamente juzgando a la víctima como siempre sucede, ¿no? Y bueno, yo veía cómo insisto en esto, replicando textual cada palabra, copiándola. Y bueno, y eso hace notar, ¿no? La responsabilidad de nosotros desde lo que es el medio de comunicación, decir, che, esto yo no puedo compartirlo, ¿no? Esto yo no puedo seguir difundiéndolo, porque al mismo tiempo se genera esa violencia también digital, ¿no? En los comentarios. Era ya en un nivel ya que no era controlado, ¿no? Los comentarios de la gente, opinando de la vida personal de Ada inclusive, ¿no? Y esto yo un poco, algo que les comentaba fuera del aire, es que esto también me hizo recordar un poco el caso de Adriana Vera, ¿no? Esto que les mencionaba con algunos titulares que en su momento también se difundieron, que eran muy crudos. Y yo siempre pensando también en la familia, ¿no? Que lee esto, porque digo, los hermanos, la hija, ¿no? Y que ve este tipo de cosas y enterándose también por los medios muchas veces, algunas cosas, inclusive detalles que no le suman, que solamente alimentan el morbo de alguna manera, y eso está alejadísimo de la perspectiva de género, ¿no? Siempre responsabilizando a la víctima, pero no al agresor. Entonces se da también esto de que se cuentan datos ya en un nivel extremo de la víctima, pero no del agresor, ¿no? Claro. Y es algo que se sigue replicando y muchos medios, insisto, que no median detalle en esto. Entonces ahí está la tarea, vuelvo a decir, de nosotros, ¿no? De por ahí rever estas cuestiones, de separar también el interés público del interés del público, ¿no? También me parece también esto, porque la gente, si vos compartís noticias, ¿no? O información que por ahí tienen este tono sensacionalista, ¿no? La gente lo va a consumir, lógicamente. Pero si vos vas en contra de eso, ¿no? Con un tono más objetivo, informando realmente, claro. Visibilizando el tal problema. cual, sí. Digamos, el problema ahí es la violencia machista. Hablar mi... No. Lo charlemos. No, pero eso. Sí. Tal cual. Digo, visibilizando el problema, esto que decimos, ¿por qué tenemos los retrocesos que tenemos? Claro. Y bueno, porque evidentemente hay muchas periodistas, personas, hombres que no ven que ahí hay un problema. Hay un problema de violencia machista, en este caso la violencia más extrema, que es el femicidio. El femicidio, sí. ¿No? Entonces, bueno, el problema lo tiene la víctima porque se prestó a juego sexual, entonces se murió. Claro, ¿no? Como, no hay un problema de violencia ahí. Eso. Bueno, no, igualmente también veía un informe que es del año pasado en realidad, que es de un estudio donde habla de las profesiones en el mundo, ¿no? Sí. Global Project, algo así se llama. Y que bueno, que hacía mención de, entre otras cosas,
de que mayormente son hombres quienes son dueños de empresas. Entonces, ahí también hay una cuestión, me parece, ¿no? Alimentando un poco el morbo, ¿no? Y ¿quién toma las decisiones, ¿no? Detrás de esa noticia que se publicó, inclusive muchas veces acompañada de fotos muy morbosas, en ocasiones a veces se ve. Pero vuelvo a esta pregunta, ¿quién tomó la decisión, no? ¿Fue un hombre detrás, no? Más que nada por la cantidad de comentarios, por la cantidad de likes, ¿no? La cantidad de visitas, o sea, son como muchas cosas detrás que bueno, que me pareció interesante ese estudio, ¿no? Que habla un poco de las profesiones y la baja representatividad de mujeres, ¿no? Bien, mira, tengo el dato del informe que mencionás, que es de marzo del 2025, que se sigue teniendo como base para analizar, inclusive este año, el informe que se realiza a nivel mundial plantea que las mujeres representan apenas el 27% de las personas que aparecen en medios de comunicación, que se escuchan o que mencionan en los medios de comunicación. El Proyecto Mundial de Monitoreo de Medios es un proyecto que se realiza en todo el mundo. Cada 5 años se hace una medición y en Argentina se realizó también el año pasado, y habla también del retroceso de la democratización mediática en clave feminista, que en algún momento en el 2010 se había alcanzado un avance y el año pasado se confirmó el retroceso de ese relevamiento. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se trae de nuevo la mirada de la secretaria general y subdirectora de la ONU Mujeres, Kibsi Madi, que ella plantea: cuando las mujeres faltan, la democracia está incompleta, que un poco es el titular del informe. Habla también de la cantidad de representatividad que tienen las mujeres dentro de las noticias. Hablando a nivel mundial, solamente el 27%, y ¿dónde se ve y se escucha a más mujeres en Argentina? Es la pregunta. De acuerdo a este estudio, donde más aparecen las mujeres en Argentina es en la televisión, con solamente un 30%, en los medios, en los diarios, le sigue con un 31%, en la radio con un 27% y en los diarios digitales un 20%. Pese a lo que creemos, en los medios digitales, en las redes, ocupamos menor espacio aún que en los medios de comunicación tradicionales. ¿Quiénes consultan? Esto me pareció interesante para traerlo. ¿Quiénes consultan a las mujeres como fuente de información? ¿Sobre qué temas y para qué? Y esto es un entrecomillado. En el único tópico en donde aparecen más mujeres como expertas y sujetas de noticia es en las vinculadas a la violencia por motivos de género. Me parece atroz. Es un 83% y un 67%. En el otro extremo, donde menos aparecen las mujeres, donde hay una fuerte subrepresentación de las mujeres, es en los deportes. Y en el medio están los temas que mencionabas recién, Dai: política, economía. Nadie consulta a las mujeres, las voces consultadas son las masculinas. Y no porque falten profesionales encima. No, claro. Absolutamente. Son varones consultando a varones. Me pareció muy interesante todos los porcentajes. Los hombres son consultados para ser voceros en un 83% de las ocasiones, o para ser expertos comentadores en 71% de los casos. Con ello podemos inferir que el conocimiento y el saber, la voz autorizada, sigue siendo un atributo masculino. Esto me pareció como clave, ¿no? Para pensar en que la mirada del mundo es masculina. Sí. Y hemos sido nacidos, criados y formados culturalmente, mentalmente, socialmente, desde esta perspectiva. Entonces, cuando hablamos de ver el problema, me parece que tenemos que ir hacia ese lugar fundacional, ¿no? De cuál es la mirada con la que miramos el mundo, y dentro del mundo, las mujeres y los niños, ¿no? Como parte
de esa mirada que nos tendría que incluir. ¿Querías decir algo? Te vi ahí. ¡Ay, pucha! No, que me parece súper interesante, se puede replicar quizá un montón de otros ámbitos, ¿no? Como el político, empresarial, deportivo, musical, los escenarios, Claro. la subrepresentación de las mujeres, e insisto, ¿no? A veces escuchás del otro lado, pero bueno, si ya conquistaron todos los derechos que querían conquistar, hay igualdad de oportunidades. Si no están en los escenarios es porque no son buenas. Si no están en los deportes es porque juegan mal al fútbol, entonces nadie compra los canales esos que transmiten el fútbol entre mujeres. Bueno, y un largo etcétera, ¿no? De nuevo, creo que ese tipo de réplicas están invisibilizando el problema, ¿no? El problema estructural que tiene que ver con la desigualdad en términos de acceso a la vida que queremos tener todos y todas, ¿no? De lo que llamamos el piso pegajoso, el techo de cristal, infinidad de cuestiones que podemos hablar del ámbito privado que atraviesan la vida, la famosa frase lo personal es político, ¿no? De qué pasa con las mujeres, con la vida de las mujeres. Y para quién o para quiénes esto es un problema, ¿no? Porque sí, esas cifras son alarmantes, son tremendas, pero lo que recibirías seguramente de muchas personas que escuchan eso es que, bueno, es porque no pueden, porque no les da, ¿no? Sí, no tienen la capacidad. Porque no tienen la capacidad y porque seguramente un hombre es mejor explicando, no sé, la economía o lo que sea, o tocando la guitarra, que una mujer. Pero bueno, ¿qué hay detrás de eso? Es algo mucho más profundo, sí. Hay algo enorme que es la estructura patriarcal en la que vivimos, que no es un problema para todos. Eso creo que es como quizá uno de los puntos de partida para ponerlo en la escena pública, en las discusiones, en lugares, insisto, públicos como por ejemplo la escuela, ¿no? Que es el lugar donde estamos todos y todas. Sin duda la educación también es un lugar clave, ¿no? Pero bueno, también los espacios. Salir a ocupar los espacios y los lugares me parece que es sumamente importante. A mí no me gusta ponerle el mote de pelear, como de luchar, me cansa, pero me parece que bueno, que hay que hacerlo y que cada una tiene que encontrar la forma también. No todas vamos a avanzar de la misma manera, pero todas a su ritmo y a su forma sí podemos, poner en palabras, esto ya hoy me parece... Involucrarnos, sí, eso, comprometerse también. Vamos a cerrar esta mesa. Vamos a cerrar esta mesa, aunque seguramente podremos seguir conversando un montón. Por hoy la vamos a cerrar. Quiero leer algunos mensajitos que nos mandaron. Vamos a leer el de Sara. Saludos compañeras, a la línea fundadora, la mamá, a la línea fundadora, a las más jóvenes y a las que se están sumando. No estamos solas, paso a paso crecemos juntas, justicia para Ada Barroso. Marchamos este viernes para que la causa sea caratulada como lo que fue un femicidio. Y con eso me gustaría cerrar. ¿Qué les parece? ¿Sí? De acuerdo. Gracias. Cerramos con la convocatoria para el mañana, 17 horas, la conferencia de prensa que va a brindar Valerie. ¿La conferencia de prensa es dónde? Juzgado, el que está enfrente de la primera, la sección del juzgado número 1. En el juzgado número 1 y el viernes la convocatoria a la marcha es en el Gorosito. 17 horas, ¿verdad? 17 horas. Ambas 17 horas. Gracias por participar, Gracias por sumar la palabra y que continúe. Vamos a separar a Gus. Nos va... Bien, ahí va. Lágrima de mar.